Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Total. Vamos. Cuando el sistema límbico se pone en marcha y empiezas a sentir emociones y surge esa chispa, la corteza prefrontal, que es la que te ayuda a pensar, a discernir, y esas cosas que nos ayuda, deja de funcionar, se desactiva. Entonces esas cosas que tiene 20 años más, 20 años menos, está casado, no me conviene, y todo ese conjunto de características que en condiciones normales no las atravesarías, no pasaría, en ese momento dices, no pasa nada. Lo que yo siempre digo es que, y esto volviendo a la frase de mi padre, es que cuando entras tanto en la vida de alguien, yo vivo sus alegrías y sus penas. Si un paciente mío tiene una entrevista de trabajo y lleva 2 años en el paro y lo hemos reinventado, le he ayudado a rehacer el currículum, a estar en la entrevista de la mejor manera posible. A mí, como no me llame el día de la entrevista para decirme qué tal ha ido, me muero porque estoy con ello en la cabeza. Lo tuyo es como la peli de La Gran Familia, entonces. No, es muy fuerte. Lo de Marian... Yo llevo a la gente en el corazón. Mi padre nos enseña, y mi hermana Isabel, que también trabaja conmigo, y el resto del equipo, todos trabajamos de esta manera que nos sabemos hasta los detalles. Entonces lo vives, lo sientes, los problemas familiares, los problemas de pareja, las heridas de la infancia, que eso es quizá mi especialidad, los traumas, los factores de estrés, los miedos, las depresiones. Y entonces el acompañamiento no es igual cuando tú tratas al paciente con ese cariño. Es verdad que la medicina nos enseña a distanciar, porque es muy difícil gestionar esa emoción. Te llegas Imagínate, a casa, si no te llevas tú todos los deberes, de todo. Yo salgo por la puerta y lo cierro en mi cabeza, llego a casa, me dedico a mi marido, a mis niños, tal, y cuando me acuesto y estoy en la cama, doy gracias a Dios por el día y reviso uno tras otro y simplemente digo que les vaya bien. ¿Sabes? Como mi último pensamiento ya lo cierro. ¿Sabes? Esto los llevo en el alma, reconozco que los llevo en el alma y digo, porque a la gente cuando la acompañas en la vida de una manera desde el afecto, mi sensación es que ahí entra la oxitocina, que tú sabéis las dos, bueno, que es mi gran descubrimiento personal, cuando me di cuenta que claro, las vidas se transforman cuando hay oxitocina. Cuando tú estás con alguien, no le juzgas, le quieres, le miras a los ojos, te disfrutas de sus alegrías, incluso más que él mismo mientras te lo está... Entonces, claro, a mí la gente me lo cuenta y yo, como dice mi padre, me bebo sus palabras, porque claro, necesito que sienta que en ese momento nada me importa más que la persona que tengo delante. Bueno, es que la atención es una de las cosas que hemos perdido. O sea, el siglo XXI es la crisis de la atención. O sea, cada vez nos cuesta más prestar atención, porque la famosa multitarea, que no es multitarea, es lo que se llama, lo denominan en Stanford, la alternancia continuada de la atención. Te estoy escuchando, estoy contestando al móvil, pero a la vez estoy viendo esto, pero a la vez... Entonces, esa macroestimulación no es multitarea. Es lo que estás es cambiando el foco. Entonces, cuanto más potencias esa multitarea malentendida, peor prestas atención a la gente. Entonces, tú estás con alguien, pero tu cerebro te está diciendo, métete en WhatsApp, mira en Instagram, a ver si te ha llegado algo en mail, a ver qué ha pasado en el fútbol, métete en YouTube. Y entonces has dejado de conectar con esa persona y nos hemos acostumbrado a que la gente no conecte con nosotros de verdad. Pues el día que nos confinaron, yo embarazada de 7 meses y medio, positivo de COVID, mis 3 otros niños, enanos, y nos fuimos todos a casa de mis padres, mis hermanas, tenía una hermana que estaba atravesando un momento personal muy complicado, mi otra hermana que es psicóloga, y nos fuimos todos juntos, y esa primera parte la vivimos desde el miedo, pero desde la unión, estábamos todos unidos, todos lo fuimos pasando, la pandemia, el COVID, todos los íbamos teniendo. Es que el arranque fue duro, ¿eh? El arranque fue duro. Tuve un primer momento de miedo, porque yo sabía que el COVID podía hacerle daño al bebé, luego ya supimos que no, entonces ya me relajé, pero eran momentos duros, eran momentos complicados, y recuerdo estar con mi hermana Isabel, mi padre y yo, y decir, ¡ay, las secuelas, ay, las secuelas! ¿La viste venir? Sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos confinaron, tú sabes, el famoso cortisol del que tantísimo he hablado, la hormona del estrés, que se activa en los momentos de miedo, de incertidumbre, de angustia, donde ves amenazas en todos lados. Una de las maneras de bajar esos niveles de cortisol, todas las maneras que yo conocía para bajar el cortisol estaban prohibidas. Los abrazos, ver a la gente, ilusionarse, hacer ejercicio, viajar, todo estaba prohibido. O sea, te tenías que hacer ejercicio en casa en tus X metros cuadrados, la alimentación, la gente comía lo que encontraba, era muy difícil mantener una alimentación saludable y no podías ver a tu gente. Sí. Tenías miedo, y los que tienen gente mayor, los padres, los abuelos, a los niños, la gestión de los niños, y
la introducción necesaria, pero que tiene sus consecuencias negativas de la pantalla. ¿Y ahora qué estás viendo tú en consulta? Uf, De todo, ¿no? de todo. Hablo mucho con psiquiatras y psicólogos amigos míos y estamos desbordados. Las listas de espera son eternas, tanto en la seguridad social como en la privada. Estoy segura que si alguien me escucha sabe que si ha pedido cita es dificilísimo. Las urgencias en psiquiatría... ¿En seguridad social cuánto pueden tardar en dar Un cita? año. ¿Un año? Un año. Dependiendo de las comunidades autónomas, pero yo lo sé porque quizá una de las cosas que a mí más me sorprende es que nosotros tenemos muchos pacientes, yo tengo muchos amigos, estudio la carrera con mucha gente y ahora gente que estaba bien, que tenía estabilidad, que tenía equilibrio en su vida, me llama y me dice, María, no estoy bien, he perdido la ilusión, no me apetece ir a trabajar, no me concentro bien, me noto con angustia cuando me levanto por las mañanas, ¿qué hago? Entonces, una de las cosas, yo siempre explico, yo a mis pacientes les hago un esquema que se llama el esquema de personalidad. Entonces imagínate que tú dices, yo tengo a Laura, sí, que es sensible, le da vueltas a las cosas y es una persona muy tímida. Sí. Entonces ella viene y me dice, Marian, estoy con ataques de ansiedad y encima ahora han vuelto las migrañas y noto que tengo gases en el estómago y yo no sé qué me pasa y estoy a base que si probióticos, que si pastillas para las migrañas, que si ansiedad y no mejoro. Y yo le digo, claro, pero es que esta es tu forma de ser. Tú eres tímida, le das vueltas a las cosas y eres sensible. Y tu personalidad ante el estrés tiende a algo. Todo el mundo, tú, yo, cualquiera de los que nos está escuchando, tiene una forma de ser, pero cuando está en modo alerta se modifica. La sensible se convierte en una persona vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora estoy mal. El tímido se bloquea. La persona que le da vueltas a las cosas entra en obsesivo. Total. No tenía que haber hecho, empieza a rumiar las cosas. El impulsivo tiene un punto agresivo. El hipocondríaco está todo el día somatizando que todo le pica y todo puede ser grave. Y lo importante en esta vida es saber cuáles son los factores de estrés, es decir, qué es lo que activa nuestro modo alerta, qué nos sube el cortisol. Puede ser un familiar, un jefe, el dinero, las alturas, la infancia, rozar pensamientos, historias, personas, circunstancias, recuerdos. Pero cuando conocemos lo que nos activa el estado de alerta nos sentimos aliviados, porque comprender es aliviar. Al final, yo lo he dicho muchas veces aquí, pero es doloroso, pero ponerle nombre a las cosas... Totalmente. Es lo único que creo que te puede ayudar a dar el siguiente paso, ¿no? Ponerle nombre, ordenarlo y resolver el trauma. Todos nosotros tenemos algún trauma, alguna herida. Algunas son muy gordas, muy dolorosas, que nos impiden seguir adelante, y otras son pequeñas heridas, pero todos tenemos algo. Uno de repente se planta en el colegio, en la infancia, en los padres, en el primer novio, la primera novia, algo, el trabajo, y de repente dices, ahí hay una herida. Y yo cuando hago esa historia en la consulta de todos mis pacientes, voy buscando y voy poniendo en rojo cuando yo sé que hay un motivo de herida. Un foco. Un foco. Que yo digo, tu hipocampo, que es tu registro cerebral, yo les pongo una especie de sitio donde tengo todo archivo, le digo, en tu registro cerebral hay cosas que no se han quedado bien insertadas y cuando algo las roza, se activa el miedo. Y entonces tú de repente, el claro ejemplo es un avión. Si tú vas en avión y hay turbulencias, ves una película de aviones, ves un avión cruzar el cielo o tienes que ir a recoger a alguien y empiezas a sentir ese miedo. Y el problema es que tenemos muchas cosas de nuestra vida que en un momento dado tuvieron un punto traumático. Bueno, yo hago mucha prevención en salud mental. O sea, uno de mis intereses máximos es que igual que hay prevención en cáncer de mama, cáncer de colon, hipertensión, diabetes, y conocemos mecanismos, yo creo que hay que fomentar la prevención en salud mental. ¿Por qué? Porque las cifras ahora son trágicas con respecto a los próximos años en demencia, en depresión, sí, el porcentaje de gente que está tomando ansiolíticos, pastillas para dormir. Entonces, si somos capaces de conocer 4 nociones del cerebro, de mi organismo. ¿Cómo funciono yo? ¿Cuál es mi zona alerta? ¿Cuál es mi zona confort? ¿Qué zona me repara? ¿Dónde me reparo yo? ¿Me reparo en el mar? ¿Me reparo rezando, meditando? ¿Me reparo abrazando a alguien que yo quiero? ¿Me reparo solo, sola? Pero yo tengo que saber, porque el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. Nosotros tenemos que saber que hay veces que hay que estar en modo alerta, claro, pero tenemos que tener mecanismos de sanación, de recuperación, para volver a hacer frente a lo que llegue, que puede ser la guerra, puede ser Ucrania, puede ser la Calima, puede ser Filomena, puede ser la 8ª variante del Es que te dirás que no nos salimos de una, que estamos metidos en otra, ¿no? Totalmente, pero cada uno en su circunstancia decir, cómo yo con mi granito de arena me gestiono lo mejor posible ahora. El FOMO, que es el Fear of Missing Out en inglés,
es esto que se instauró en la sociedad, que es lo tengo que saber todo en tiempo real. Yo a veces peco, Ana me regañaría, que a veces pues uno no está al día de todas las cosas, pero es muy sano no estar al día de todo, porque a veces la gente se mete en el portal de noticias de cualquier medio... Y lo pasa mal, se inquieta. No, pero es que lo actualizas 10 veces al día esperando que no sea la misma noticia que por la mañana. Cuando, gracias a Dios, ojalá sea lo mismo que esta mañana y que no haya pasado nada lo suficientemente gordo para cambiar eso, porque nuestro cerebro no es bueno que reciba tantas noticias negativas constantemente, porque hay una saturación. Nuestro cerebro necesita frenar. No darle tanto alimento de dolor. No darle tanto alimento de dolor. No podemos estar constantes. Somos drogodependientes emocionales, te lo dice un filósofo español, que siempre dice, somos adictos a experiencias vibrantes. O sea, de repente nos enganchan las noticias malas, nos enganchan los programas donde hay cierta agresividad, cierta violencia. Nos preocupamos por lo que no ha pasado, decía antes la propia Ana. Total, el 90% de lo que nos preocupa nunca jamás sucede. Nunca. El 91,4% de hecho, nunca jamás sucede. Pero tiene un impacto directo en nuestro organismo y en nuestro cerebro y en nuestro estado de ánimo. Y si me quedo sin dinero, y si me echan de mi trabajo, y si mi hijo está en las drogas, y si mi marido me es infiel, y si me enfermo, y si... Y todo ese ese estado de alerta, ese pensamiento produce una emoción. Entonces es alucinante como nuestro ¿Y esa organismo emoción es como si la vivieras de verdad? puede llegar a tener el mismo impacto. Lo tiene, pero puede llegar a tener el 100% de impacto. Entonces, claro, cuando uno vive constantemente en esos pensamientos, que hablabais Ana y tú antes, tú pones a tu organismo en modo alerta, tú pones a tu organismo en miedo, tú le pones en amenaza. Y cuando el organismo está en amenaza, se activa el sistema nervioso simpático, empieza el cortisol. El cortisol es un glucocorticoide y modifica la glucosa. Empezamos a tener cambios en el azúcar, se modifican las grasas, hay cambios en la... ¿Todo eso pasa? Eso pasa. Cambios en la libido. Una persona, tú piensas que nuestro organismo en modo alerta piensa en la supervivencia. Y tú en supervivencia... se te cae el pelo, porque tú en supervivencia, en una trinchera donde están atravesando las balas, a tu cerebro no le interesa que tu pelo esté brillante ni maravilloso. Quiere salvar la vida. Y empieza las famosas pérdidas de pelo de las que tanto se han hablado estos días. Es decir, tenemos que ser conscientes que el mundo emocional está íntimamente ligado al organismo y que la medicina cada vez más integre la psiquiatría, la neurociencia. Nos cuesta, ¿eh? Hay una cosa que me llama mucho la atención. Lo primero, agradecerte que hace muchos meses, de las primeras gestiones que yo hago para empezar a contar esta locurita que traemos semana tras semana aquí a Televisión Española de las Tres Puertas, una de las primeras personas que yo llamo es a ti. Y por tu agenda al final encajamos la cita en este programa de hoy. Pero en esa locura, fíjate, estaba acordándome yo de muchos mensajes que nos llega de gente a través de las redes. Y a veces leyendo, más de uno me dice... he tenido un día difícil y viendo el programa de golpe no me preguntes por qué, me relajé. No sé si estamos tan metidos en ese ritmo que a veces un programa como este hay que masticarlo, hay que entenderlo, hay que desaprender un poquito, como decía Ana también, como hablaba con ella. Yo no sé si programas de los que la gente se mira, habla, respira, se oye un piano. Bueno, a mí cuando me escribiste, sí. Yo estaba pendiente del examen de mi cuñada. Tenía un examen muy importante de oposiciones y yo necesitaba, para tener la logística de los niños cuidados, que pudiera venir mi suegra a cuidarles y que mi cuñada ha aprobado, que es una alegría la semana pasada. Sí, es un alegrón total. Y entonces yo en ese momento, cuando tú me escribiste, dije, si realmente este es el programa que ella va a tener, yo quiero ir. Tengo mucho cuidado cuando voy a la tele, porque al final mi mensaje es un mensaje de crecimiento personal, del corazón, de las emociones. Entonces, a mí me gusta que sea algo que a la gente le llegue. Soy consciente que este programa de primeras saca a la gente de su zona de confort. ¿Y eso pone nervioso? Claro, porque cuando tú de repente enciendes la tele estás tan acostumbrado al bullicio de noticias que de repente escuchar un piano, en este caso unos globos, una conversación pausada, uy, cosa más rara, y cambias al bullicio, al grito, a la emoción intensa, que es lo que el cerebro está acostumbrado. Pero cuando de repente has vuelto a este programa y llevas unos minutos y de repente desconectas de lo otro, te das cuenta que cuando sales de la hiperestimulación, de la emoción intensa, conectas con tu interior. Algo de lo que yo haya dicho, de lo que haya dicho Juana, de lo que haya dicho Ana, despierta algún tipo de recuerdo, emoción en el que lo está escuchando. Le hace pensar. Y tenemos que ayudar a que la gente piense, María. Yo tengo la sensación que, y de esa necesidad también nace, ¿no?, de recuperar un poco la conversación. Pero creo, y sobre todo tú que trabajas con tanta gente al final que te cuenta sus experiencias, que creo que el hacer de espejo entre gente pues más o menos conocida
puede ayudar, ¿no? Ese momento que tú seguro que tienes la sensación que puedes tener de que cuando nos pasa algo siempre pensamos que somos los únicos a los que le ha pasado, pero de golpe ver que al de enfrente le han pasado cosas y que las ha superado, eso ayuda. Bueno, es que probablemente una de las características que siempre se cumple en la depresión o en la ansiedad es la sensación de nadie me entiende, estoy solo y de esto no se sale. Es decir, es la típica, o sea, son las 3 características propias de esos momentos. Entonces, cuando de repente alguien que sabe del tema te dice, y te va a pasar esto, y sientes esto, y somatizas así, y te levantas sobresaltado por la noche, y a veces los pensamientos te dicen, y tu voz interior se ha transformado, que antes le preguntabas a Ana, en la voz interior, de repente dices, esto tiene un sentido. O sea, no me he vuelto loco, no soy un bicho raro. Lo que me pasa a mí le pasa a otras personas. Esa visibilidad que hay que darle a la salud mental, en mi opinión, ¿no? O sea, que es lo que yo llevo intentando. Es verdad que tengo buena escuela, porque mi abuelo, mi padre, o sea, hay familia que se dedica a esto, ¿no? Mi hermana Isabel ahora, que también lo está haciendo. Que hacemos todo lo que podemos por difundir mensajes sobre la mente, sobre el mundo emocional, para que la gente, cuando le pase, no se culpabilice tanto. Es que la culpa la llevamos en una mochila todo el día. ¿A ti te frustra la sensación de no poder ayudar a todo el mundo, a todos los que te gustaría? Ay, horrible. Antes, hasta hace unos años, casi que toda la gente que me lo pedía le intentaba ayudar de alguna manera. Por mail, por llamada, por consulta. Desde antes de la pandemia ya no puedo. No puedo porque he dado con una tecla, con un mensaje en el que mucha gente me dice, es usted la que, o eres tú la que por fin has puesto palabras a lo que yo siento. Pero claro, mis terapias requieren su hora, yo hago, hacemos artesanía psicológica, entonces voy al pasado, lo intento sanar con MDR, con alguna técnica que tenemos en consulta, pautas de conducta, rellenamos la vida vacía de muchas personas. Mucha gente no tiene una depresión, lo que tiene es una vida vacía. Entonces, el problema que existe ¿Que no es viven? Que no tienen nada que hacer. Entonces, cuando tú te levantas sin una ilusión, tú no sabes qué hacer, entonces tu cerebro se va apagando a lo largo del día. Mi padre dice que esa gente es multimillonaria de lo que él no tiene, que es tiempo. Es decir, son gente que se levanta y ha perdido la ilusión. Te voy a contar para que tú veas un poco nosotros como mi padre, cómo me enseñó a trabajar con los pacientes. Hace muchos años yo era estudiante primero de medicina o todavía estaba en el colegio. Iba de vez en cuando a verle a la consulta. Y recuerdo un día que me senté a su lado, esta es mi hija, le importa que esté en consulta. Y entonces me senté y era una señora que, recuerdo, se llamaba Ana, de un pueblo de España, que había sido maestra toda la vida y era soltera y no tenía hijos. Y su vida habían sido sus niños y se había quedado sin trabajo porque se había jubilado. Y había perdido la ilusión. Y una hermana suya, que la fue a ver en Navidad, vio que estaba tan apagada que nos la trajo a terapia. Entonces, había tomado una pastilla, pero la pastilla no le hacía lo suficiente. Y entonces mi padre le dijo, es que se te ha vaciado la vida. Entonces, llamó por teléfono al pueblo, de donde ella era, al ayuntamiento, ¿qué actividades tienen? ¿A qué hora? Tal. Entonces, por teléfono, ¿de usted cómo se llama, fulanito? Tienen clases de pintura, tienen clases de baile, tienen arteterapia, no sé qué. Y entonces le fue apuntando los nombres. Cuando volvió al mes esta señora, era otra, había conocido gente. Su día tenía cosas que hacer. Cuando nosotros vaciamos nuestra vida porque perdemos a alguien, porque perdemos trabajo, porque perdemos ilusiones, porque no hay... Es que claro, sin ilusiones se nos arruga el corazón. Desde luego. Y entonces no hay felicidad sin tener ilusiones. El cerebro se transforma cuando hay ilusión. Las moléculas del organismo se transforman. O sea, la ilusión tiene un poder espectacular para hacernos cambiar. Y a veces, ¿quién no ha hecho un regalo y ha disfrutado más de la preparación del regalo que del regalo en sí? O el que está organizando una sorpresa, o le está organizando un regalo, algo especial, un viaje, alguien que quiere, y se ilusiona más con la preparación, porque esa ilusión nos transforma. Y necesitamos recuperar la ilusión, María. La hemos perdido un poco, ¿eh? Pues la hemos perdido un poco, pero creo que con ratitos como este que nos pasa contigo, la recuperaremos. Y luego también nos quedan momentos en los que la vida como hoy te da sorpresas, que parecía que esto iba a ser una cosa, y la vida te dice, vamos a ir por otro lado. Me dijeron, hay gente que puede ser tóxica para algunas personas y vitamina para otros. Un periodista me lo preguntó y pensé, pensé yo misma, ¿no? Seguro que soy vitamina para la gente que me quiere, pero habrá alguno que diga, oye, pues esta que es una intensa o lo que sea, ¿no? Pero tenemos que intentar ser conscientes de las personas que nos alteran, ser conscientes si somos de los que alteramos a algún otro. No se trata de hacer un buenismo global de todos y tal, no. Se trata de saber que hay personas
que nos intoxican de cortisol. Eso es la persona tóxica. La que te intoxica es mucho mejor. Me intoxicas de cortisol. O sea, hay gente que la vemos en el trabajo y nos intoxica de cortisol. Hay gente que pensamos en ella y nos intoxica de cortisol. Todos tenemos a alguien, ¿no? Es decir, te piensas en esa persona y de repente te llama, ves el WhatsApp y te ha subido el cortisol, te ha subido y entonces lo sabes. Pero no hay nada como tener conciencia de que esa persona tiene ese poder sobre ti. Entonces, yo siempre le digo a la gente, no sé si os acordáis de lo que eran los telómeros, que hablaba de ello en cómo hacer que te pasen cosas buenas. Los telómeros son los capuchones de los cromosomas y Elizabeth Blackburn descubre, y le dan el premio Nobel de Medicina, bueno, cuando una persona se va haciendo mayor, eso es como el reloj, y se va haciendo cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño y más pequeño, y tú puedes medir los telómeros y decir, esta persona tiene 43 años, pero a nivel de telómeros tiene 52, pues regular, te cuidas poco, porque cuanto más pequeñitos son tus telómeros, más capacidad tienes de enfermar, de inflamarte, de tener enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, los genes son importantes cuidarlos. Y ella lo que descubre es que hay una cosa que se llama la telomerasa, que es la enzima que repara el telómero. Y lo que se dan cuenta, que me parece una grandiosidad, es que hay ciertas cosas que cuando las estimulas potencian la telomerasa. Es decir, cuando yo estudié medicina, tus genes eran los que eran y no había manera de modificarlos. Lo que se descubre en los últimos años es que ciertas cosas, ciertas actitudes o comportamientos potencian la telomerasa y tú reparas tu telómero y por lo tanto envejeces mejor. Esto es un tema de envejecimiento. Pero mucha gente cuando me dice, no, porque mi suegra, yo tengo una suegra estupenda, pero mi suegra no sé qué, o mi cuñado, o mi no sé cuántos, o mi jefe, tal, le digo, le estás dando un poder sobre tus telómeros que no te lo puedes permitir. Hay gente, no, es que estas navidades voy a ver a mi cuñado y mi cuñado. Digo, bueno, permítele a tu cuñado que en Nochebuena te recorte un poquito los telómeros. Muy bien, fenomenal. Envejeces peor y tal gracias a tu cuñado, ¿no? Entonces la gente ya tengo conciencia de ello. Es decir, cuando tú sabes que ese cuñado te inflama, te acorta el telómero y hace que tu corteza prefrontal, que es la que te ayuda a pensar, funcione peor, es como que tampoco le quieres dar tanta fuerza. Es decir, oye, esta persona tiene un poder dañino, no solo psicológico, sino físico. Es que me bajas el sistema inmune. Entonces, claro, es que son palabras mayores. Entonces ya es como que dices, bueno, pues ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a distanciar. Que es súper sensato. Distancio de esta persona que no me está haciendo bien. Mi padre habla mucho del impermeable psicológico, ¿no? Yo a mi hijo, uno de mis hijos otro me decía, es que hay uno de mi clase que me ha dicho, digo, te vas a poner el impermeable de papi. Papi es mi padre, ¿no? De papi, el abuelo. Le digo, que las cosas, en vez de que vayas con el corazón abierto y que lo que te pasa te afecta y te hundes, tú es como una especie de capa de superhéroe y lo ves venir, pero te resbala. No sabes qué sensación de poderío. Porque si el comentario de esa persona llega y ya me lo he vuelto a decir, me ha mirado con esa cara, iba con mala intención y tal, le has permitido inflamarte. Le has permitido modificarte la microbiota en ese mismo instante. Le has permitido recortarte el telómero. No, chico, no te doy tanto poder. Es decir, entonces relativizas mucho las cosas. Primero identificar quién es esa persona que me recorta el telómero. Vamos a pensarlo. Es mi jefe, es alguien de mi equipo, es alguien tal, es alguien de mi familia, es una persona... Y todos tenemos a alguien. Yo siempre cuento el caso de una paciente, que pienso en ella y que venía siempre y me decía, Marian, qué mala cara tienes, ¿no? Los niños no te dejan dormir. Se te nota se te notan los años, vas cumpliendo años, lo mona que eras tú. Y entonces a nadie le gusta que le digan eso, ¿sabes? Nos cuidamos un poco, intentamos estar monas y tal. Y entonces siempre que la veo, le digo, sí, es que los niños llevan 3 días ingresados en el hospital, tal, o sea, que es mentira, es que no, o sea, no era verdad, pero claro, ante una persona que te dice que tienes muy mala cara, dice, entonces está hablando contigo y te dice, ay, qué pena me estás dando con las ojerillas hoy así, tan oscuras y tal. Me dice, luego si vas a una conferencia, maquillate, o cógete una maquilladora profesional, Mariana, y tal. Entonces, tal, ¿no? Entonces, cuando viene, a veces digo, no la quiero ver. Es que no quiero que venga hoy. Si tengo un día malo, digo que por favor que no venga hoy. Y entonces siempre me lo decía, ¿no? Entonces un día le dije, mira, yo creo que una pauta que vamos a trabajar hoy es no ser tan directa. Dice, a la gente le encanta lo directa que soy. Digo, ¿a qué gente? ¿A qué gente? Dime, ¿a qué gente? Porque yo quiero saber qué le encanta y tal. Todo el mundo y tal. Digo, mira, no. Digo, a mí, por ejemplo, alguna vez que me has dicho que tengo mala cara, digo, pues yo lo hago por ti. Digo, ¿en qué punto lo haces por mí? ¿En qué punto de todos lo haces por mí, no? Entonces, un día vino a mi consulta. La atendí tarde, había habido una persona que había venido muy malita, venía con sus familiares, la atendí tarde y me dijo, Marian, yo me veo en la obligación de ponerte una demanda por hacerme esperar 20 minutos. 20 minutos no es tanto en mi consulta. Y entonces le digo, mira, a partir de hoy, o me dices siempre cosas positivas o te doy una lista de 25 psiquiatras de entorno de la mía, pero
pero si yo te lo digo, pero si no sabes lo que yo te quiero. Bueno, es una forma de querer que yo no la siento así. Entonces yo no me siento bien, porque yo me daba cuenta que cuando ella venía me afectaba. Hay que identificar las personas que nos hacen mal. Y hay personas a las que uno se tiene que proteger, hay personas que están muy metidas en nuestras vidas y no nos podemos deshacer de ellas, esas son las complicadas, y hay personas con las que hay que marcar una cierta distancia. Y hay una cosa que yo denomino la flecha emocional, esto lo explico mucho en Encuentra a tu persona vitamina. La flecha emocional, que yo trabajo mucho con mis pacientes, es que si en 0 estás en paz interior y en 10 estás en tensión máxima, intoxicado de cortisol, mal, inflamado, todo te duele, no has dormido, cuando estás a partir de 7 sobre 10, no vayas a ver a esa persona. Es que hoy me toca ir a ver a mi suegro y no me llevo nada bien con él. Si estás en 8 sobre 10 y en el trabajo te han bajado el sueldo, tu jefe te ha echado la bronca, tu hijo ha suspendido, no es el día. No, vengo de vacaciones, estoy feliz, todo me ha ido fenómeno. Hoy es el día de ir a ver a tu suegro. Porque a veces forzamos en los momentos de tensión, porque tenemos un poco este tema del aguantoformo, ¿no? De yo lo aguanto todo y no pasa nada y tal, y de repente explotamos de la peor de las maneras. Entonces, esas personas que nos intoxican de cortisol están en nuestras vidas. Hice una pregunta al principio cuando saqué el libro que me ha hecho pensar, ¿no hay gente que puede ser tóxica para algunas personas y vitamina para otros? Un periodista me lo preguntó y pensé, pensé yo misma, ¿no? Seguro que soy vitamina para la gente que me quiere, pero habrá alguno que diga, oye, pues esta es una intensa o lo que sea, ¿no? Pero tenemos que intentar ser conscientes de las personas que nos alteran, ser conscientes si somos de los que alteramos a algún otro. Decir, oye, yo sé que a esta persona yo le pongo nervioso. Esto a veces nos damos cuenta. La persona está bien y de repente llego yo y se tensa. A veces somos los que tenemos que generar una cierta distancia por precaución, porque cuando desmenuzamos, me lo habréis leído alguno y Andrés, tú lo habrás oído, comprender es aliviar. Claro. Cuando uno comprende las situaciones se siente aliviado. Si no, uno dice, ¿yo por qué? Cuando voy a comer a casa de mis suegros, de los suegros de mis padres, de mis cuñados, de mis hijos, de mis yernos, llego a casa y la comida me ha sentado mal. Es que no es solo lo que comes, sino con quién lo comes. Y si lo comes con gente a la que quieres, la oxitocina ayuda a que el tracto intestinal funcione mejor. Si tú comes con gente que te está generando toxicidad, el cortisol hace que esa comida te sienta de horror. Entonces hay que elegir no solo dónde comemos, sino con quién comemos. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es una vida lograda. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de la interpretación de la realidad. La felicidad es hacer una pequeña obra de arte con nuestra vida, con nuestros talentos. Pero la felicidad depende del sentido que le damos a la vida. Y en una sociedad que ha perdido el sentido, que ha perdido el rumbo, sustituimos sentido por sensaciones. Este mundo sufre un gran vacío espiritual y esto nos lleva a una búsqueda frenética de métodos de relajación, de satisfacciones corporales, comidas, vino, temas sexuales, masajes, todos temas digitales, cosas que no tienen por qué ser malas, pero que sustituyen el verdadero sentido de la vida. Hay que volver a los valores. ¿Y qué son los valores? Los valores es aquello que nos hace crecer como personas, aquello que nos perfecciona y aquello que nos guía en los momentos de caos y de incertidumbre. La felicidad no se define en el fondo, la felicidad se experimenta y solo existe un antídoto para esos momentos, solo existe uno, y ese es el amor. El amor a una persona, enamorarse, querer a alguien de verdad. Me gusta decir que en el fondo de cada uno de nosotros existen tesoros escondidos que se revelan cuando uno quiere de verdad. El amor nos abre y nos da alas para conseguir cualquier cosa. El amor a una persona, el amor a los demás, el amor a los ideales y a las creencias. Decía Confucio, no son las circunstancias de la vida las que hacen felices a las personas, sino sus ideales. Todos hemos leído historias, biografías de personajes que por su vida, Nelson Mandela en la isla de Robben, Santo Tomás Moro, que a pesar de las circunstancias adversas eran felices,
porque eran coherentes con sus ideales. El 90% de las personas no sabe por qué se levanta cada mañana. Hemos pedido los motivos para alegrarnos y muchas veces la tristeza, el rencor y el mal humor se han convertido en dictadores de nuestra vida. Como psiquiatra, suelo definir la felicidad como vivir instalado de manera equilibrada en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, son los resentidos, son los amargados. Los que viven constantemente angustiados por el futuro son los ansiosos. Depresión y ansiedad, las dos grandes enfermedades del siglo XXI. Nosotros nos hemos olvidado que solo tenemos capacidad de actuar en el hoy y en el ahora. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden, pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real. Nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. ¿Y si me echan? ¿Y si me arruino? ¿Y si me abandona mi marido? ¿Y si mi hijo no aprueba las asignaturas? ¿Y si tengo un cáncer? ¿Y si? Mi cuerpo, cada vez que yo le someto a esos pensamientos, activa todo su sistema de alerta para poder actuar. Pero la diferencia es que yo no salgo corriendo. Los recursos que mi organismo ha activado para ese momento de alerta no los uso y me intoxico por cortisol. ¿Y qué me genera esa intoxicación por cortisol? A 3 niveles. Físico, se me empieza a caer el pelo, me tiembla el ojo, noto un nudo en la garganta, tengo cambios gastrointestinales, noto presión en el pecho, contracturas en el cuerpo, siento mi cuerpo cansado y pesado, tengo problemas de sueño, me meto en la cama por la noche y no me consigo dormir, o tengo microdespertares, el cortisol altera profundamente el sueño, o me despierto por las mañanas con sensación de cansancio. A nivel psicológico, empiezo irritable, todo el mundo me pone nervioso, estoy alerta, no disfruto de nada, empiezo con problemas de concentración, empiezo con problemas de memoria y al tercer nivel, al nivel de mi conducta. No me apetece salir, no me apetece hablar, no disfruto, no tengo temas de conversación y me aíslo. Sabemos que el manejo de las emociones, el manejo de mis pensamientos tiene un impacto brutal a nivel hormonal, tiroides, a nivel muscular, fibromialgia, a nivel oncológico, cáncer, a nivel mental, demencias. Antes uno se relajaba, mantenía la mente en blanco, pero ahora uno no puede estar más de X minutos sin mirar el teléfono. Es lo que los americanos llaman FOMO, Fear of Missing Out. Miedo a perderme algo. WhatsApp, Twitter, Instagram, noticias, da igual que sea en Arabia Saudí, en el Líbano, en México, en España, constantemente. ¿Qué cosas nos elevan el cortisol? Una de ellas es la que yo llamo la cronopatía. Patos, la enfermedad del tiempo. La obsesión por aprovechar el tiempo. Otro tema que eleva mucho el cortisol es la necesidad constante de vivir conectados. Hoy en día se están tratando las adicciones a las redes sociales con la misma medicación que la adicción a la cocaína. A partir de entre los 9 y los 14 años, que empieza la adolescencia, empieza la frustración. Y ese momento de la frustración, todos nosotros hemos buscado una vía de escape, que podía ser la moda, la comida, el chocolate, el alcohol, la marihuana, lo que fuera. Pero mi cerebro se queda con esa vía de escape y cuando tengo 40 años y estoy agobiado, me echan del trabajo o mi mujer dice que me abandona, mi cerebro me recuerda eso que me daba paz en la adolescencia. Todos los jóvenes de hoy en día solo saben buscar la relajación a través de la pantalla. Conectan mejor con una pantalla que con un ser humano. Por lo tanto, el cortisol elevado, la cronopatía, vivir conectados y la necesidad constante de controlarlo todo. Hay que darse cuenta que hoy en día la mente viene para mandar, para ordenar, para controlar. Seguimos las directrices de la razón. Nos convertimos en seres que nos olvidamos que la mente se está convirtiendo en un gran tirano.
que no deja paso a lo más importante, que es el corazón. El que necesita controlarlo todo, controlar el futuro, es un perfeccionista. Y el perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. No disfruta, porque nunca nada está a la altura de lo que uno quiere. Decía Víctor Pauchet, el trabajo más productivo sale de las manos de un hombre contento. Los triunfadores son aquellos que disfrutan en su trabajo. Y eso significa que si mi mirada es siempre de juicio, de perfección, no puedo disfrutar. Porque el que perfeccionista, el que necesita controlar su negocio, su familia, sus hijos, todo, vive constantemente sufriendo. Porque a veces llega a buscar un nivel irreal. Ser perfeccionista es agotador. Y uno se compara. Y cuando uno compara, coteja superficies, no profundidades. Uno ve lo exterior, pero no sabe realmente lo que está sucediendo. ¿Cómo bajar ese famoso cortisol? Porque todos conocemos a más de uno que está intoxicado por cortisol. Lo primero, hacer ejercicio. El ejercicio genera endorfinas, suben las endorfinas y baja el cortisol. El cortisol en el ejercicio se elimina a través del hígado. La segunda es los pensamientos positivos. La actitud previa a cualquier circunstancia, sea una cita de trabajo, una cita romántica, un examen, determina cómo respondo a ella. Hoy en día sabemos que cuando uno se levanta por la mañana y dice, creo que va a ser un buen día, mi corteza prefrontal, que es la zona de la concentración, de la planificación y de la resolución de problemas, aumenta el flujo de sangre y las conexiones. Cuidado con el autoboicot que nos lleva a fracasar antes incluso de haber empezado. Solo con pensar lo voy a conseguir, mi cerebro se activa para que yo sepa y sea capaz de hacerlo. La diferencia entre nuestra mejor versión y nuestra peor versión es la actitud que yo tengo ante la vida. El éxito consiste en la voluntad, que es orden, constancia, perseverancia, más los conocimientos, leer, volver a la cultura, a los libros. Dice mi padre, la lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo. Por tanto, volver a los fundamentos de la cultura y de la lectura. La voluntad, los conocimientos, la actitud positiva, científicamente demostrado, y el proyecto de vida. Esa es la ecuación. Hay que tener un proyecto, hay que tener un plan. Me gusta decir, sueña en grande, actúa en pequeño. Sal a por ello, sal a buscarlo. Pocas cosas han hecho tanto daño como llegará cuando menos te lo esperes. Eso es mentira. Nadie va a ir a buscarte a tu casa y decirte, llevo toda la vida esperándote para mi negocio. Tienes que salir. Pero hay que centrarse más en el resolver un problema que en el problema. No entrar en bucle mental sobre ese problema, sino cómo puedo solucionarlo. Otra cosa que nos altera mucho son las personas tóxicas. Todos tenemos a alguien que solo con pensar en esa persona tenemos un pico de cortisol. Solo con pensarlo. No hace falta que venga ni con un hacha de guerra, ni sonriendo, ni si sonreír con un regalo, con unas flores. Da igual, porque en algún momento de la vida nos ha hecho daño. Son los que llamamos los vampiros emocionales. Te quitan la emoción, te quitan la energía en cuestión de segundos. ¿Y qué hay que hacer cuando uno tiene una persona tóxica? Lo primero es separarse y decir, ¿quiero realmente que esta persona tenga tanta influencia en mi vida? ¿Quiero darle este poder? La segunda es decir, ¿por qué me altera tanto? Y preguntarme, ¿es un tóxico universal? ¿Es tóxico para todo el mundo? ¿O es un tóxico individual? ¿Es un tóxico personal que me altera profundamente a mí? Si lo que es un tóxico personal, porque si es individual, que busque ayuda, en ese caso, intentar desmenuzar qué produce en mí. ¿Me siento juzgado? ¿Me siento atacado? ¿Siento que no me valora? ¿Es un tema de vanidad? ¿Es un tema de orgullo? Qué importante es saber qué produce en mí. Y luego, comprender es aliviar. Si yo comprendo por qué esa persona actúa así en mí, eso genera un alivio en mí. Y perdonar. El perdón es un acto de amor.
Cuidado con el rencor. ¿Qué es el rencor? El rencor es quedarse dolido y no olvidar. La felicidad, frase de mi padre de toda la vida, consiste en buena salud y mala memoria. Cuidado con el rencor, porque el rencor consiste en que los dos motivos principales de mi vida se convierten en la revancha y en el odio. La gente con rencor enferma. Y el perdón tiene dos notas. Una, la inmediata, perdón, aunque uno no lo sienta del todo, pero ayuda a aliviar ese sentimiento o esa situación de tensión. Aunque en ese momento uno piense que es la culpa del de al lado, dile perdón, porque se alivia la situación. Mi padre tiene una frase que cuando la gente se pelea dice que el más generoso le pida perdón al otro, aunque sea la culpa, pero ayuda. Y la segunda nota del perdón es a largo plazo y es: el perdón consiste en renunciar al odio y a la revancha. Perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo, y volver ileso. Y se perdona, a veces cuesta, y no es que sea algo fácil, hay que evitar hacerse las víctimas, hay que intentar evitar en nuestra mente ese paisaje mental tóxico, pero hay que ver a la persona que nos ha herido digna de compasión. La base de un cerebro sano es la bondad. Hay que basar nuestras relaciones en lo que nos une más que en lo que nos separa. Si buscamos argumentos, siempre tendremos miles para separarnos, pero hay que unirnos. La compasión es superior a la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. La compasión es que me pongo en tu lugar, pero con instrumentos te tiro para arriba. Tenemos que volver a mirar a nuestro interior. Cuando yo hablo de meditar, cuando hablo de todo esto relacionado, hablo también de que hay que aprender a parar, frenar para ver, observar y disfrutar. Seguro que os habéis fijado que para observar y contemplar de verdad hace falta pararse. Corriendo no se percibe la belleza. Miramos tanto el reloj que no damos tiempo a lo importante. Aprovechar una tarde de domingo y poner el teléfono en modo avión, sin miedo a desatender una llamada, sin estar constantemente preocupados por una noticia, por un tuit. No pasa nada. No necesitamos estar conectados las 24 horas del día. Hay que aprender a perder un poco de tiempo ganando en paz y en serenidad. Cuando el estrés nos invada, cuando temas perder el control, cuando de repente tu cabeza se agote, no encuentres recursos, cuando tu cuerpo no te responda, pon tu corazón, él hará el resto. Porque cuando pones el corazón en algo pequeño, eso pasa a ser algo grande y maravilloso. Porque somos diferentes y porque somos complementarios, y el rol de la depresión, que sí que es más frecuente en la mujer que en el hombre, estamos hablando de cifras de 2 o 3 veces más frecuente, las causas y qué está pasando en el siglo XXI para que esto se vea cada vez más. Lo voy a enfocar desde varios puntos de vista. Lo primero es que las causas son causas biológicas, hormonales o bioquímicas, debido a neurotransmisores. Por otra parte, hay causas psicológicas y hay causas sociales. El mundo está cambiando mucho y el rol de la mujer ha cambiado mucho, y eso, por supuesto, está afectando a su estado anímico. Lo más importante de todo es saber que somos distintos. La mujer y el hombre es distinto, y el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre es distinto. Cualquiera de vosotras que está casada o que tiene hijos, o padre o madre, observa que hay una diferencia. Os diría que la mujer y el hombre tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el analítico y el derecho es el de la integración, el de la memoria, el de las emociones. El hombre tiene el hemisferio izquierdo muy desarrollado y la mujer el hemisferio derecho muy desarrollado. Pero lo curioso y lo que hoy en día se ha visto, y hay un estudio en el año 2013 publicado en la Universidad de Pensilvania, es que la mujer tiene más conexiones entre los hemisferios, mientras que el hombre dentro de cada hemisferio, dentro de sus propios hemisferios, tiene mejores conexiones. Es decir, el hombre en el hemisferio izquierdo funciona más rápido, con más fibras, y la mujer funciona mejor de derecha a izquierda. Por eso, yo suelo explicar que el cerebro de la mujer es como un sistema 4G. Constantemente estamos saltando de un hemisferio al otro. El del hombre es un sistema más tipo fax. Es decir, el hombre está viendo un partido de fútbol, está usando su hemisferio derecho
integrado en el partido, y de repente le dice a su mujer, no te olvides de darme dinero para la compra, hemisferio izquierdo. Entonces, cuando ha pasado un rato, dice, ¿qué me has dicho del dinero? Un hombre no puede escribir un mensaje a la vez que estás manteniendo una conversación. ¿Os habréis dado cuenta? Nosotras sí. Y hacer varias cosas más aparte de mandar el mensaje. Esto no es mejor o peor. El hombre se concentra mejor en una tarea y es capaz de estar en una sola tarea y enfocarse y planificar una acción mejor que una mujer porque se dispersa. El cerebro de la mujer se dispersa mucho más. El hombre, el 90% de los hombres, tiene la gran suerte de tener un cuarto en blanco en su cerebro, en el que se mete de vez en cuando y no piensa en nada. La mujer no. Cuando uno le dice a un hombre, ¿en qué piensas? Nada. No, pero no puede ser. Nada. Un paciente mío que tiene mucha gracia me dice que su gran miedo es que su mujer entre en su cuarto blanco y se lo decore. Cuando nosotros vemos cómo son los hombres y las mujeres, lo primero que tenemos que saber es que el hombre valora el objetivo. Las guerras empiezan los hombres, no las mujeres. Porque la mujer pensaría, y esto es hemisferio derecho, en el proceso. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Y entonces no lo hace. Muchas veces no lo hace o lo pospone o tarda mucho más en hacerlo. El hombre actúa, ejecuta, empieza guerras. Por otra parte, el hombre y la mujer se distinguen en que el hombre separa, ordena. La mujer une. ¿Quién junta las comidas de los domingos? ¿Quién se encarga de llamar, de reunir? El hombre no es el que manda los mensajes para que toda la familia se vea. Incluso organizamos las vidas de la familia política muchas veces sin querer. El hombre se enfoca en puntos. La mujer une, reúne. Os voy a contar una anécdota que me pasó hace 1 año y medio. Estaba yo en barco por Oriente Medio con mi familia y uno de los días en el barco hubo una conferencia y el hombre que impartió la conferencia se presentó como un ex miembro de la CIA. Y él dijo, pues yo trabajé en la CIA y ahora me he jubilado y me dedico a viajar por el mundo dando conferencias. Y su mujer, que también había trabajado en la CIA, estaba en primera fila en la conferencia en el barco, pues que cada día hablaba de algo. Un día habló de Irak, otro día explicó Irán, Afganistán, Siria, Arabia Saudí. Y el último día dijo, mañana, como conferencia de clausura, voy a hablar de cómo encontramos a Bin Laden. Bueno, al día siguiente no cabía un alma en el salón de actos del barco, estaban los camareros, los bailarinas, o sea, estaba todo el mundo escuchando, ¿no? Entonces contó, os voy a contar cómo contaron a Bin Laden, explicó que cuando ocurrieron las Torres Gemelas, hubo un grupo dentro de la CIA que solo se dedicaba a buscar a Bin Laden. A los 6 meses o al poco tiempo se encontró, se buscó, se fue a por él, pero él se había escapado. Y se tardó 10 años más en encontrarle. ¿Qué pasó en esos 10 años? ¿Por qué se tardó 10 años en encontrar? Bueno, pues había un grupo de hombres, esto es lo que él contó, un grupo de hombres que buscaban y tenían muchísimos datos. Y al cabo de un tiempo, una mujer, él contó, se ofreció a trabajar en ese grupo. Y él dijo que no se metían mujeres en el grupo y que ya estaba el grupo hecho y tal. Pero insistió tanto que la metieron. Y entonces le hice una presentación de todo lo que sabían, pues este dato aquí, esto aquí, tal. Y al terminar, esta mujer dijo, Bin Laden está aquí. Los otros le miraron, perdón, porque si esto es tal, esto es tal, esto se ha dicho que tal. Entonces hizo una conexión de todos los puntos y puso una cruz. Y allí se encontró a Bin Laden. Y él explicaba, yo ahí entendí cómo funciona el cerebro de la mujer. La mujer, todo son conexiones, todo supone, todo ve cosas más allá. El hombre ve puntos, es muy monofocal y ve el punto mejor que nosotras, mucho mejor. Pero la mujer se dispersa y puede llegar a encontrar cosas que el ojo del hombre no ve. Hay que saber también nosotros cómo resolvemos nuestros conflictos. Muchas veces nosotros al principio nos quedamos calladas porque estamos intentando que sepan qué nos está pasando. Pero hay una cosa todavía más importante. Cuando un hombre está mal, se aísla. Y la mujer va y le dice, ¿qué te pasa? Dime qué te pasa. Cuéntamelo. Y el hombre no quiere hablar. Se calla. Entonces, cuando la mujer está mal, el hombre piensa, claro, mi mujer necesita su espacio, como yo cuando estoy mal. Y la mujer no. La mujer necesita hablar, y hablar, y hablar, y contarlo, porque la mujer resuelve esos conflictos cuando ya se ha abierto la puerta, hablando. Y muchas veces el hombre lo único que tiene que hacer es escuchar. No decir, bueno, yo opino que podría... No, escuchar. Esto muchas veces en las terapias de pareja, cuando la gente viene, es un desconocimiento de cómo funcionamos los hombres y las mujeres. Los hombres se frustran hoy en día, especialmente, y las depresiones del hombre tienen mucho que ver con los temas profesionales. La mujer, que se ponen tristes, suele tener más con los temas afectivos. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Que cuando la mujer quiere algo, necesita sentirse querida. Si la mujer no se siente querida, la mujer se siente abandonada, la mujer se deprime.
porque en ella el afecto es lo más importante. El hombre se tiene que sentir necesario. Por eso en un mundo en el cual las mujeres ahora ya cada vez trabajan más y están en el ámbito profesional, es fundamental que ellas sepan también poner al hombre en su lugar y tenerle en su lugar, porque si el hombre deja de sentirse necesario, se vacía. Durante la crisis empecé a ver muchos más hombres que mujeres en mi consulta, que eran hombres que se quedaban en el paro y que si sus mujeres encima trabajaban, en vez de ser una alegría era una humillación, porque el hombre se siente bien cuando se siente necesario. ¿Qué hipótesis tenemos a nivel biológico? Sabemos que el hombre, la mujer, y aquí ya me enfoco más en la mujer, tiene un sistema que a partir de la pubertad hay una revolución hormonal y produce un aumento de estrógenos y progesterona. El estrógeno, que aumenta en la pubertad a partir de los 11-13 años, está elevado durante todo ese tiempo hasta la menopausia. En toda esa etapa, que es la etapa fértil de la mujer es mucho más vulnerable a sufrir una depresión que el hombre. Hasta los 11-13 años, las cifras hoy en día que se manejan de depresión infantil en los niños son las mismas entre el hombre y la mujer, entre el niño y la niña, pero a partir de los 13-14 años se disparan las cifras en la adolescencia. Luego hablaré específicamente del síndrome de tensión premenstrual, en el embarazo, en la lactancia, el posparto, la menopausia, etc. Pero tiene mucho que ver con el estrógeno. El estrógeno, vosotros sabéis que la serotonina es la hormona encargada de la felicidad, del bienestar, del apetito, incluso del dolor. La serotonina se afecta con el tema de la subida y bajada de estrógenos. Son dos hormonas que están íntimamente ligadas. El famoso Prozac, fluoxetina, es un inhibidor de la recaptación de serotonina y que es básico para el estado anímico. Y los estrógenos en la mujer, en esos momentos de fluctuación, alteran los niveles de serotonina. Tenemos una hipótesis psicológica que me quiero detener un poco más. Ha cambiado la sociedad. Nosotros, cuando estamos preocupados por algo, segregamos una hormona en nuestro organismo que se llama el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y de la supervivencia. Es decir, que si ahora viene una persona de seguridad y dice fuego, gracias al cortisol salimos corriendo. Pero si nosotros volvemos y nos dicen ha sido una falsa alarma, no ha habido fuego, nosotros nos volvemos a sentar aquí dentro de 15 minutos, tras haber salido corriendo y haber vuelto a entrar, y ninguna se encuentra como ahora. Estamos alteradas internamente, y eso que no ha pasado nada, no ha habido fuego. Pero el cuerpo, el organismo, tanto la mente como el cuerpo lo ha vivido como si hubiera un fuego. Imaginaos que volvéis aquí dentro de un mes, estáis en la siguiente charla y alguien dice, huele a fuego, y vuelve a rememorar lo que pasó la vez pasada. El organismo, solo con sentir eso que está pasando, vuelve a sufrir el mismo pico de cortisol que si hubiese un incendio. Si una encima ya viene de vez en cuando liese y piensa, la verdad es que en este sitio hay muchos incendios, y solo con pensarlo, aunque no haya un incendio, ni haya olido el fuego, en ese momento el cerebro desencadena el mismo pico de cortisol. Es decir, este cortisol se genera igual cuando pensamos algo negativo que cuando nos sucede algo negativo. Lo mismo. Se han efectuado pruebas en resonancias magnéticas funcionales, de esas que se meten y se ven colores en el cerebro de la gente, diciéndole a alguien, imagínate que te llaman para decirte que tu padre ha tenido un infarto. ¿Qué harías? Y en ese momento exactamente se ve una alteración en las zonas de las emociones del cerebro y una subida del pico de cortisol. Si a una persona se le dice, imagínate que te ha tocado la lotería y que has ganado 1 millón de euros, ¿qué harías con ellos? El cerebro segrega dopamina, la hormona de la confianza y de la felicidad. Solo con pensar en positivo, nuestro organismo se altera. Solo con pensar en negativo, lo destrozamos. ¿Qué sucede? Que en la era en la que nos encontramos ahora mismo, estamos constantemente preocupados por cosas que casi nunca suceden. El 90% de las cosas que nos preocupan y que están en nuestra mente nunca jamás suceden, pero están en nuestra mente alterando nuestro organismo como si estuvieran pasando. El cortisol, cuando está elevado de manera crónica, es la hormona del estrés, produce una toxicidad, una inflamación en el organismo a 2 niveles, al físico y al psicológico. A nivel físico, la inflamación es todo lo que termina en itis, pues artritis, gastritis, amigdalitis, es decir, bajadas de defensa donde los bichos que hay, y tenemos infecciones de repetición, el catarro tonto del verano cuando uno de repente empieza las vacaciones y tiene un catarro que no entiende por qué es, no son los aires acondicionados, es decir, el cortisol y el estrés crónico en el momento de la bajada produce unas alteraciones físicas, la fibromialgia, colon irritable, algunos tipos de cáncer ya se están relacionando con esto. Y a nivel mental, el cortisol también afecta a las estructuras del cerebro. Una estructura llamada el hipocampo, que es la zona de la memoria,
de corto plazo, que muchas os habrá pasado, y es no acordarse de nada reciente. ¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde he dejado el teléfono? ¿A qué hora me ha dicho que habíamos quedado? Es decir, los recuerdos recientes que están en el hipocampo, no sé, uno no los puede recordar, porque el hipocampo tiene muchos receptores de cortisol, y en el momento que se produce esta subida se bloquea. Y uno de repente, yo tengo mucha gente, 40 años, que viene a mi consulta y me dice, vengo por un principio de Alzheimer. No es Alzheimer. Esos casos de cortisol extremo, de estrés crónico, llegan a zonas, a la amígdala cerebral, que es la zona de la depresión, y a otras zonas del cerebro dedicadas a la depresión, y unas grandes depresiones hoy en día son sensaciones y momentos de estrés crónico que agotan el organismo y nos llevan a estar tristes. Hay depresiones por otros temas, pero hoy en día, cada vez más, estoy viendo cuadros depresivos que se originan, la causa viene de haber vivido muy estresado, muy preocupado. Y esto se puede cambiar, y esto se puede modificar, y cómo podemos eliminar el cortisol de nuestro organismo. Pero ¿qué pasa? Que la mujer hoy en día está expuesta a muchas cosas. Ha cambiado el rol, la mujer trabaja, la mujer está en 1000 cosas. Hay una periodista llamada Alison Pearson que escribió un libro sobre cómo la mujer hoy en día llega a todo, y ella le escribe en The Guardian, si a alguna le interesa luego se lo envío, y ella en un momento dado publica en el blog, tengo una depresión. No es que me quiera suicidar, pero no me importaría dejar de existir un tiempo. Entonces esto revolucionó Inglaterra, porque era una mujer que había demostrado que se podía tener una familia, trabajar, estar en todas partes y que se podía estar bien. Y ella de repente empieza a escribir lo que se siente estando deprimida. Y ahí es cuando ella habla, por primera vez en su blog, que en Inglaterra se lee muchísimo, de lo que es una depresión y por qué la depresión hoy en día está afectando tanto a la mujer. Si a la edad de los 30, de los 40 años, la mujer está en absolutamente todas las cosas y preocupada por todo, un exceso de perfeccionismo, cada vez estoy tratando más en mi consulta mujeres con síndrome del perfeccionista. El perfeccionista es el eterno insatisfecho, el que nunca es capaz de disfrutar, porque todo podría mejorar siempre. El perfeccionista es obsesivo, y el obsesivo no puede dejar la cabeza quieta. Entre que las mujeres ya no podemos dejar la cabeza quieta, si encima se añade que constantemente vivimos preocupados por si mi hijo, por si mi marido, por si el trabajo, por si... Otro día me decía una médico que estoy viendo en la consulta, que ella está de guardia en la UCI y es capaz de llamar por teléfono a su casa y decir, no os olvidéis mañana de sacar la carne, los uniformes del colegio, es decir, y ella está en la UCI salvando vidas, porque la mujer hoy en día está expuesta a salvar una vida y que su casa siga adelante. Y necesita y puede, pero hay un momento dado que se rompe. Y yo creo que todas las mujeres, a diferencia del hombre, y esto lo explico muchas veces, que tienen carreras profesionales lineales, el hombre en general, la mujer hay momentos en los que tiene que parar, porque tiene que cuidar, porque si no se cuida se rompe, y si ella se rompe toda la familia. Y como cuando pensaba en las causas y cómo lo quería transmitir, y no quería que fuera una conferencia puramente científica, de hablaros de la serotonina y de cómo el estrógeno y la serotonina están relacionadas, pensaba en esto, ¿no? Y hoy en día encontramos mucha literatura al respecto. Hoy en día la mujer se inclina un 20% por desarrollar su carrera profesional, un 20% por dedicarse al completo de sus hijos y un 60% quiere compatibilizar. Es decir, hoy en día la mujer lo que busca en su mayor parte es poder compatibilizar. El problema es que el grado de exigencia que la mujer está expuesta, y con el tema de los hijos, genera muchas veces estrés. Y este estrés, como os explicaba antes, genera unas sustancias que le alteran y que le hacen sufrir y que le llevan a la depresión. Estos son datos sin más estadísticos, y voy a empezar explicando brevemente, porque si alguna luego tiene alguna pregunta que hacerme, prefiero también, si hay alguna cosa, os voy a hacer de una manera amplia y en alguna cosa voy a concretar, ¿no? El cuerpo de la mujer es fruto de muchos problemas, desde una anorexia que empieza en la adolescencia, porque el cuerpo de la mujer tenemos hasta lo que llamamos dismorfofobias, es decir, mujeres que se ven que la nariz es demasiado grande, que las orejas son demasiado pequeñas. O sea, la mujer constantemente está analizando su cuerpo. Y el tema del cuerpo de la mujer es un factor de riesgo. El tema de las hormonas. Desde el primer momento, desde que empieza la adolescencia, la mujer se siente alterada. La depresión en la adolescencia. Se ha visto hoy en día que las mujeres entre 11 y 13 años, las niñas entre 11 y 13 años empiezan a tener. Los departamentos de psiquiatría infantil de todo el mundo no dan abasto. En España, desde hace unos meses, se ha aceptado la especialidad de psiquiatría infantil como rama completamente independiente de la psiquiatría general. Hoy en día uno puede hacer el MIR y hacer psiquiatría infantil solo. Yo estuve colaborando un tiempo en la unidad del niño y el adolescente del Gregorio Marañón y es impresionante ver la cantidad de niños y de adolescentes que se ven.
y se ve que en el momento que la niña empieza con el cambio hormonal, está mucho más predispuesta. ¿Qué es el síndrome de tensión premenstrual? En el año 81 me pareció un dato interesante, el 50% de los ingresos de urgencias de un hospital psiquiátrico en Francia eran debidos a modificaciones anímicas en este síndrome, es decir, que es algo que realmente afecta. Encontré hace poco un chiste que me resultó muy divertido, que es este de aquí, que decía, ¿no? que salió en un periódico, "What the hell do you mean that time of the month?", ¿no? Es decir, sí que existe un cambio antes de la menstruación. Hay mujeres que se irritan, que cambian, que están tristes, que se enfadan, y existe, hay que saberlo. Muchas personas, muchas mujeres tienen ya una base de una inestabilidad anímica durante el resto del ciclo o de su personalidad que se agudiza especialmente en esa. Existen tratamientos hoy en día, desde inhibidores, desde antidepresivos, hasta terapias hormonales que sirven. Cuando se hablaba de las adolescentes, uno de los problemas que tenemos hoy en día para tratar la depresión del adolescente es que existe un riesgo aumentado de suicidio con los antidepresivos. Hubo una alerta en Estados Unidos hace unos años y hubo un gran problema, porque se vio que los niños y los adolescentes que empezaban con antidepresivos pronto aumentaban el riesgo de suicidio. Por lo tanto, hay que valorar riesgo-beneficio. En los síntomas físicos del síndrome de tensión premenstrual es importante que cada uno sepa si eso le pasa y si lo pasa a pedir ayuda, porque existen medicaciones muy efectivas. La depresión en el embarazo es algo terriblemente duro cuando uno lo vive como médico, por dos razones. La primera es porque una depresión en el embarazo es peligrosa, tanto para la madre como para el bebé, y por otra parte porque el tratamiento es peligroso. Las dos cosas son peligrosas. Los ansiolíticos y los antidepresivos, cada uno genera una serie de efectos secundarios. Hay medicación que genera malformaciones en el primer trimestre, hay otras que generan síndromes de abstinencia antes del parto, pero ver una mujer deprimida puede tener, yo recuerdo un día en urgencias, una mujer con una depresión gravísima que no se había querido tratar, que apuñaló su propia tripa con un cuchillo en urgencias, ¿no? Es decir, las depresiones del embarazo pueden llegar a ser muy graves. Las corrientes psicoanalíticas dicen que en el embarazo se resuelven muchos conflictos porque la mujer tiene muchas emociones, las hormonas, el cerebro, se reabren zonas del cerebro, de la mente, con historias, miedos, y que hay mucha gente que lo cuenta en la consulta si va a un psicólogo o a un psiquiatra. Pero una mujer que está deprimida durante el embarazo tiene que tener un seguimiento. Yo suelo tender a intentar negociar. Si es una depresión leve, moderada, intentar hacer psicoterapia y hacer un seguimiento muy cercano. Pero si es una depresión grave, hoy en día lo más recomendable, que os parezca sorprendente, es hacer electroshock. El electroshock, la corriente, que es muy efectiva para las depresiones, no afecta al feto, porque la placenta lo protege. Y yo en alguna depresión muy grave, que no he querido medicar a la persona por algún riesgo o por alguna malformación, la persona ha respondido al TEC. Las depresiones en el embarazo, si conocéis a alguien o alguna vez os cuentan que está embarazada y que está con una depresión, es absolutamente fundamental que te reciba ayuda, porque es un momento dentro de la mujer muy duro. Tanto es así que cuando nosotros ponemos medicación a una persona joven, a una mujer joven que viene a nuestra consulta, siempre preguntamos si tiene deseos de quedarse embarazada. Esto es importante, porque si esa persona se queda embarazada, y a veces te pasa que te dicen, no sabía que estaba embarazada y estoy de 2 meses y está con medicación, pues hay veces que no pasa nada, pero hay otras veces que sí. Hay que valorar riesgos-beneficios. No es un porcentaje del 100% de malformaciones, y hoy en día hay suplementos de medicación para evitar defectos del tubo neural, pero es un tema que hay que saberlo y que es importante. ¿Qué pasa? Que cuando llega el final del embarazo se produce una bajada brutal de estrógenos y el periodo posparto es casi tan peligroso como el del embarazo. Una persona con antecedentes de trastorno bipolar puede tener una fase depresiva o una fase eufórica de un trastorno bipolar. La depresión psicótica es la sensación, la psicosis es el delirio, salirse de la realidad. Muchas mujeres, la manera en que lo viven, os cuento un caso que tuve hace un tiempo, una mujer que dio a luz, durante el embarazo había pasado un embarazo muy duro, de estrés, ya que había tenido que trabajar, había estado muy triste, había llorado mucho. Y en el momento del parto tuvo la sensación que en el banco en el que ella trabajaba había un complot contra ella. Y entonces ella creía que en el banco le quería robar su hijo. Entonces ella escondía al hijo en su bolso, un bebé recién nacido, y iba al banco nada más dar a luz, pero con el bebé escondido porque tenía miedo que la echaran y que se quedaran con su bebé. Es decir, fue un caso muy grave de depresión psicótica. Ella se salió de la realidad.
¿Cómo puede afectar una depresión o se afecta la depresión al bebé que está dentro? Hay unos estudios impresionantes hoy en día en psiquiatría perinatal que explican que el vínculo madre-hijo se empieza durante todo el embarazo y en el momento del parto. Hay estudios que se realizaron en la Universidad de Nueva York de madres con su bebé, al que al bebé le ponen cara seria y no le miran. Y el bebé busca a la madre y busca la sonrisa y no la encuentra. Y se ve que se genera en el cerebro del niño el cortisol. Madres que están sonriendo y juegan con sus hijos segregan la hormona del bienestar y de la felicidad. En este mismo estudio, en la Universidad de Nueva York, se vio que niños, bebés que están en su cuna durmiendo y unos padres que discuten o gritan en la habitación de al lado, el bebé dormido, que escucha inconscientemente esos gritos, segrega cortisol, mientras que la madre que le canta una nana a su hijo segrega la otra hormona, la hormona de la dopamina. Es decir, el bebé en una zona cerebral que se llama la amígdala cerebral, que es la zona de las emociones, de la memoria de las emociones, que está activa durante los 2 primeros años de vida, y aquí hago un inciso, o sea, nosotros no recordamos, ninguna de nosotras recuerda nada de menos de 2 años. Ahí puede decir mi chupete era de un color así o a mí me mecían, porque no tenemos recuerdos, que ese es el recuerdo que os hablaba antes del hipocampo. El hipocampo empieza a actuar a los 2 años. Entonces muchas veces se ha pensado que no teníamos memoria, que los 2 primeros años da igual lo que te pase porque no hay memoria en el cerebro. Cada vez se sabe más que hay una estructura que es la amígdala cerebral, que es la que recoge las emociones. Es la zona de la memoria de las emociones y según cómo te quieren, segregas una serie de sustancias y luego las lanzas al resto del organismo. La gente que ha sufrido, pues, y esto hay unos estudios interesantísimos, en Nueva Zelanda, en niños adoptados, cómo se ve. Según la edad de adopción, los 2 meses, los 4, los 6, los 2 años, los 4, se ve un cambio de comportamiento completamente distinto. El vínculo es distinto, porque hay unas hormonas, que es la hormona del vínculo, la oxitocina, que hoy en día está muy de moda, que se pone de manifiesto al principio. En África se estudió esta hormona porque se vio que las mujeres que daban a luz a niños desnutridos, pequeños, bajos de peso, prematuros, cuya madre lo abrazaba, le daba el pecho, el niño sobrevivía. Porque la hormona de la oxitocina, la hormona del vínculo. Bueno, pues en las mujeres que tienen una depresión en el embarazo o una depresión posparto, la hormona de la oxitocina se anula. Es decir, se rompe el vínculo. Y eso a largo plazo se ha visto hasta que está relacionado con tipos de trastornos de personalidad, trastornos del vínculo a nivel con otras personas. Yo hice un curso sobre este tema y me impresionó que hoy en día, según cómo son los comportamientos de padres con hijos, uno puede saber cómo fue la infancia de alguien. Yo trabajé con una psiquiatra que esto lo detectaba porque se había formado en esto, ¿no? Es decir, los primeros meses en la vida de un bebé son básicos para el futuro desarrollo. Por lo tanto, si estamos hablando de que una mujer da a luz, y que da luz con una depresión y es incapaz de interactuar con su hijo, porque está deprimida, porque le da igual que viva o que el niño, en ese momento, el bebé lo percibe. Hoy en día hasta se ha hablado de la anorexia del lactante, que son bebés que no quieren comer. Y se ha visto que la anorexia del lactante hay que tratar a la madre. Y que cuando la madre está mejor, el niño vuelve a comer. Es decir, es importante, parece muchas veces que esto que se contaba antiguamente, hoy en día cada vez más está volviendo. Por eso la importancia de que tras el parto darle el bebé luego antes a la madre, sin hacer cosas raras, pero es cierto que las separaciones en los primeros meses de vida o las depresiones en los primeros meses de vida afectan negativamente al niño. La menopausia, ¿no? La menopausia es un momento difícil para la mujer, pero porque ya no solo a nivel bioquímico, sino a nivel psicológico, porque es una ruptura con muchas cosas y es una despedida de otras.
Antiguamente se decía que la mujer se despedía de poder volver a tener más hijos, pero entra uno en una nueva etapa, con unos cambios físicos, los sofocos, los vértigos, los mareos, que a uno le recuerdan constantemente que está cambiando. La mujer en muchas ocasiones, en esa parte de la menopausia, se altera. Hoy en día hay tratamiento de hormona sustitutiva, de estrógenos, que se dan en muchos casos. Ahora otros médicos deciden mejor dar algún tipo de antidepresivo para paliar estos momentos. Es importante que cada persona se conozca y sepa que en diferentes etapas puede no haber nada externo, sino bioquímicamente interno que le esté alterando. Quiero hacer un inciso sobre las depresiones tras el aborto. Hace 2 años, cuando estuve aquí, os estuve contando, yo creo que reconozco alguna cara, sobre mi experiencia en Camboya. Yo estuve trabajando en Camboya, sacando niñas de la prostitución infantil durante un verano entero, y cuando volví a España seguí con esa labor. Pues aprendí muchas cosas. Yo aprendí cómo es que una niña de 13, 14 años sea violada, vendida a un burdel, tener que ver 50 clientes al día, quedarse embarazada, tener que abortar para no tener ese niño porque le obligan. Es decir, viví yo creo las experiencias más duras que puede vivir un adolescente o una chica joven hoy en día. Y empecé a leer y a estudiar qué pasaba en el cerebro. Yo al principio pensaba, ¿no?, pues que una persona violada en un burdel, quizás su vía de escape podía ser el aborto. Hasta que un día, estando yo en un burdel, de repente yo entraba en los burdeles con bolsas de preservativos, porque las condiciones eran terribles y muchas de las niñas que estaban allí, los preservativos que usaban eran bolsas de patatas, de plástico que se vaciaban y se usaban de preservativos. Entonces yo entré con una bolsa de preservativos y pagué una habitación con todas las niñas, y pagué media hora por todas las niñas por tenerlas en la habitación. Yo iba como médico humanitaria, entonces te abren las puertas, ¿no? Y yo llevaba 2 teóricamente enfermeros, pero eran 2 personas que me protegían de la organización de la ONG con la que yo trabajaba. Y vi una niña gordita o embarazada que yo no estaba segura, y yo como médico ellas me iban haciendo preguntas. Y una chica me dijo, yo le dije, ¿tú estás embarazada? Me dijo, sí. Entonces, claro, estaba el chulo delante, tampoco me atreví a preguntar mucho más, me daba pánico la respuesta a la pregunta y la situación, y le dije, ¿de quién es el padre? Me dijo, no lo sé. Le dije, ¿quieres tener el niño? Me dijo, mira, entonces me cuenta ella, a mí me vendieron aquí hace unos años, y desde entonces pues me han violado y me he sentido muerta. Físicamente como mujer yo no siento absolutamente nada. Hasta que un día noté que algo había cambiado dentro, me contó la niña, y que algo vivía dentro de mí, y dije, ¿qué me está pasando? Mi cuerpo es distinto, ¿qué le está pasando? Y estaba más feliz, estaba más animada, me levantaba, no lloraba, y le pedí al chulo que me dejara ir al médico, y me dijo que estaba embarazada. El chulo me dijo, tienes 2 opciones. El chulo se había marchado, lógicamente, tras esta conversación. O abortar, o seguir con el embarazo, pero seguir viendo clientes hasta el día del parto. Y me dijo, por una vez que siento que vive algo dentro de mí, no lo quiero matar. Esta niña tuvo el bebé y ahora mismo está fuera de ese burdel, ¿no?, con su bebé. Bueno, su niña ahora tendrá un par de años. Es decir, yo en ese momento cambió mi percepción. Mucha gente violada que yo he visto en mi consulta y vi allí en las peores condiciones que yo creo que pueden existir, encontró un sentido a su vida tras una violación. Pero esto es una cosa voluntaria, es una cosa que cada uno cambia según sus propias vivencias y cómo es. Un abuso sexual, que no acaba en un embarazo, marca a una mujer para toda la vida. Es como una cicatriz en la mente de una mujer. A día de hoy yo sigo viendo gente en mi consulta que viene por cualquier tema, que de repente me saca y me dice, nunca le he contado a nadie, pero yo tuve un abuso de pequeña. Y desgraciadamente es algo que me horroriza. El otro día tuve en mi consulta a un abogado de Madrid que lo estaba pasando muy mal, tenía una fibromialgia, no quería dejar de trabajar, y en un momento dado se me echa a llorar y me dice, cuando tenía 7 años, el jardinero abusó de mí. Y me dice, pero nunca se lo he contado a nadie porque tampoco sé si esto es relevante. Pero se acordaba exactamente cómo iba vestida ella, cómo iba vestido, qué pasó, qué si llovía, no llovía, qué había alrededor. Es decir, el cerebro lo había guardado como un evento traumático. Tanto el aborto como una violación, como un abuso son eventos traumáticos y hay que medirlo. Se ha visto que en gente con abuso sexual en la infancia y que pasan los años, o abuso sexual, o vidas muy desgarradas, y especialmente en la mujer, a los 30 años, haciendo un seguimiento 30 años, esas mujeres tienen más propensión a depresiones crónicas que no se curan, a hipertensión, que no responde a medicación, a diabetes, a colesterol. Es decir, todo lo que tiene que ver con el aparato genital de la mujer o con el cuerpo de la mujer está íntimamente ligado a su mente, no se puede separar.
es imposible. Y quien lo consigue separar es porque se ha hecho esta violencia, ha hecho un esfuerzo, o sea, ha hecho un ejercicio, un esfuerzo, o la ruptura ha sido tan dura que le ha dejado destrozado por dentro. Entonces, depresiones post-aborto es un tema tan conflictivo hoy en día, pero como en todas las cosas, veo mucha gente que tras un aborto viene 20 años después y te dice, me arrepiento, sueño con ese bebé, sueño con el feto, sueño con la ecografía cuando me la enseñaron, y hay gente que se siente aliviada, pero mi experiencia es que la gente sale bastante alterada de un aborto, especialmente cuando es una decisión hecha rápido, sin tener información. Yo muchas veces recomiendo a la gente que la decisión de parar un aborto, que yo he tenido desgraciadamente en el hospital muchas veces gente que viene consultándolo, aparte que es una vida y que uno rompe una vida y uno mata, una persona no se recupera. Y las mujeres se quedan con el sello impregnado en su mente durante mucho tiempo. Y a veces no se cura jamás. Y hay sensaciones de culpabilidad toda la vida. Al respecto de esto hay varios artículos y si alguna está interesada tengo un informe muy bueno sobre casos que existen hoy en día y que se están estudiando en España y que estuvieron pues, muy en la mesa cuando se planteó la nueva ley del aborto. Las depresiones bipolares, nada que ver, que es lo que antes se llamaba las maníaco-depresivas, son estados de euforia, de hiperactividad, de gente que no para quieta, que no duerme, que durante semanas y luego fases depresivas. Son distintas, existen en la mujer, existen en el hombre, no son más frecuentes en la mujer que en el hombre, pero muchas veces gente que se le trata de depresiones, que ha tenido muchas depresiones recurrentes a lo largo de la vida, es una depresión bipolar encubierta, que ha tenido alguna fase eufórica a lo largo de su vida y necesita un estabilizador del ánimo. Son depresiones que en vez de ser tratadas con antidepresivos necesitan ser tratadas con otro tipo de medicación que hace que no fluctúe. Y por eso mucha gente que dice, no, es que ha tenido depresiones toda la vida y no responde a ningún antidepresivo. Habría que preguntarse, ¿no? Quizás sea bipolar, puede ser unipolar o bipolar, y eso lo que necesita es un estabilizador del ánimo. Quiero dejaros un tiempo para las preguntas, porque supongo que esto abre muchas preguntas, pero me interesa que os quedéis con dos ideas. La mujer, durante la época fértil de su vida, se deprime mucho más que el hombre, pero antes de la pubertad y después de la menopausia, es decir, en la mujer ya a partir de los 60 años, el número de depresión, los datos son más o menos iguales que el del hombre. Es decir, que todo tiene mucho que ver también con la parte hormonal y que en ese momento de la vida de la mujer es el momento que está expuesta a más estrés, a más exigencia, a más perfeccionismo, a compaginar vida personal y laboral, y es importante. Hoy en día la mujer tiene muchas exigencias y el otro día, y con esto quiero terminar y que vosotros me preguntéis, cuando le contaba a mi marido que iba a dar esta conferencia y el cerebro del hombre y de la mujer, mi marido que es un tipo excepcional pero que tiene un cerebro completamente de hombre, ¿no? Con su cuarto blanco, con sus hemisferios completamente separados y tal, me dijo una frase que digo, voy a terminar con esta frase, me dijo, yo creo que cuando Nietzsche pensaba en el superhombre, lo que pensaba era en la mujer del siglo XXI. Pero toda emoción viene precedida de un pensamiento, y esto es clave. Porque quizá yo no pueda gestionar mis emociones, porque yo es que soy así, mi padre era muy impulsivo, pensando en los alumnos, pues a veces dices, ¿cómo gestiono a este niño con este carácter o con esta forma de ser tan insoportable? Pero toda emoción viene precedida de un pensamiento y sí puedo educar mis pensamientos. ¿Cómo puedo educar mis pensamientos? Para empezar siendo consciente de ellos. Es decir, yo puedo educar esa voz interior para que esté a mi favor. Yo que trabajo con muchos chicos, con muchos en la consulta, con muchos adolescentes, que es una época muy complicada de gran vulnerabilidad emocional, hay que observar ese pensamiento. Yo siempre les digo, escuche ese pensamiento y mira a ver si tira de ti para arriba o para abajo. Has engordado, la verdad es que te queda fatal eso últimamente. Y esto también nos pasa a nosotros, que vamos por la calle comentando la jugada. Entonces, cada vez que nosotros comentamos, eso tiene un impacto directo en nuestro cuerpo. Cada pensamiento tiene un impacto. Por eso hay veces que nos pasan cosas y de repente nos ponemos rojos, de repente no sabemos por qué hemos reaccionado de una cierta manera, porque esa emoción ha surgido un pensamiento en mi cabeza que siempre tiene un impacto. Esto, que tiene una base neurocientífica y una base fisiológica muy potente, no lo quiero explicar hoy porque tampoco lo quiero hacer tan pesado, pero por ejemplo en el libro sí que lo explico para que se entienda que la mente y el cuerpo están unidos. Según la Universidad de Harvard, del 60 al 80% de las consultas médicas en atención primaria son debidas a emociones tóxicas.
son debidas a desesperanza, rencor, tristeza, cosas mal gestionadas en uno mismo. Entonces, si nosotros decimos que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa, ¿de qué depende esa interpretación de la realidad? Y vuelvo a lo mismo, esto sirve tanto para mí, como para una persona a la que yo estoy asesorando o ayudando, o para mis hijos como para mis alumnos. Llega una información del exterior y yo interpreto, pongámonos, una cosa muy simple, que se pone a llover y que uno dice, uy, qué bien que llueva porque hoy he plantado un huerto en mi jardín, me viene muy bien esta lluvia, y que otro día, qué horror porque yo tenía pensado ir al campo esta tarde. Es decir, cada uno la misma realidad la interpreta de diferentes maneras según tres factores. Antes de esto hablábamos de que la interpretación activa el modo de crecimiento de protección, es decir, yo siempre digo que en la vida tenemos dos maneras de estar en la vida. Una es en modo supervivencia, es decir, lo estoy pasando fatal, el mundo se me está derrumbando y el tema es supervivencia. Tengo un hijo enfermo, tengo un problema económico severo, mi marido está en el paro, cualquier cosa. Y hay momentos en la vida en que estamos en modo supervivencia y otros momentos en los que estamos en modo crecimiento. Y las cosas parece que van relativamente bien, incluso uno lo mira con cierta inquietud, no pasa nada, qué curioso. Es lo que yo llamo el momento de crecimiento, porque ahí hay que crecer y ahí hay que sacar la mejor versión que llevamos. Y en los momentos de supervivencia estamos intoxicados por cortisol, pero hay que ser conscientes de que estamos en modo supervivencia. Lo que no puede ser es que llevemos en modo supervivencia 2 años, ahí tenemos un problema, porque entonces es que las circunstancias del entorno son las que se han adueñado de mi vida y yo no tengo control sobre ellas. Depende de si estoy en crecimiento o si estoy en protección, se activan mecanismos fisiológicos a nivel molecular, en el cuerpo, las enfermedades, a nivel de la membrana, la epigenética, los telómeros, que ya los conocemos bien, a nivel del cerebro, todo el tema de creatividad, solución de problemas, activo o desactivo. Estoy en modo que no soy capaz de ver nada, estoy en modo que empiezo a que mi cerebro funcione mejor. ¿De qué depende esa interpretación? Lo primero es lo que yo llamo el sistema de creencias. Estas son ideas que yo he tenido durante mi vida, por mi educación, por las cosas que me han pasado, y es como yo creo que debería ser el mundo o como deberían ser las cosas. Voy a contar un ejemplo que me pasó a principio de año. Me viene una señora a consulta, señora que es catedrático de universidad, que es de origen muy humilde. Ella, su padre era agricultor, su madre no trabajaba, y ella empezó a ir a la escuela, empezó a trabajar con su padre y con el dinero que sacaba se inscribió en una universidad, trabajaba por las noches, durante el día, fue creciendo, terminó la carrera, se metió en un departamento, sacó el título de profesora titular y ha conseguido la cátedra. Y esto es esta pletórica, porque su ilusión, la ilusión de su vida era ser algo en la universidad y es catedrático de universidad. Y entonces tiene 3 hijos, su única ilusión es que sus hijos sean profesores titulares o catedráticos de universidad. Y uno de sus hijos estudia segundo de telecomunicaciones en la Politécnica, muy listo, y entonces me viene ella a mí, llorando a la consulta, desconsolada, y me dice, tengo que contarle mi gran drama. No sabe lo que me ha pasado. Digo, ¿qué ha pasado? Me dice, le voy a contar, mi hijo sabe que es muy listo. Me ha hablado varias veces del hijo. Pues el otro día vinieron unos programadores de Silicon Valley a la universidad, y pues mi hijo pues siempre hace cosas y programa, y les enseñó una cosa que estaba haciendo, les ha encantado y le han hecho una oferta de varios millones de euros en Silicon Valley, en unas oficinas espectaculares. Se va y no va a ser catedrático, y no va a ser catedrático de universidad. Y le digo, pero vamos a ver, explícamelo bien, porque creo que me he perdido alguna cosa. No, porque se tiene que ir ya. Entonces no va a ser ni licenciado en telecomunicaciones, ni va a hacer carrera en la Politécnica. Se va, unos tipos de Google, sí, que dice que está muy bien, pero y mi sueño, y entonces solo llora. Entonces, claro, a cualquiera de nosotros que nos cuentan que esto le ha pasado a nuestro hijo, hombre, cuanto menos sentimos orgullosos. Digo, pero qué ilusión que tu hijo, no, que esa gente es muy rara. Aquí la universidad es un sitio muy sano. Digo, no sé qué universidad será, porque la cátedra, mi experiencia, yo vengo de familia de catedráticos y tengo entendido que es un mundo muy peligroso. Entonces, ¿a que no? Es que yo lo tenía todo pensado. Entonces, no hay manera de que se anime, porque su interpretación, dice, mis amigas me dicen, pero qué suerte has tenido, te puedes ir varias veces al año a verle a California. California, si a mí me gusta mi pueblo. Entonces, dramático, kafkiano, una cosa que no hay manera. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias es lo más difícil de cambiar, porque es como nosotros nos hemos educado, las ideas que nos hemos metido o nos han introducido el entorno, los profesores, los padres, los amigos y las propias vivencias. El segundo es el estado de ánimo, es decir, si uno está deprimido, la interpretación de la realidad es nefasta. Esto siempre lo comparo con el fútbol. Yo soy muy futbolera, soy del Barça, y
Ya, y entonces ayer por la noche mi marido me puso, es lo que hay, es que tengo una familia catalana y somos todos del Barça. Y ayer mi marido por la noche, estábamos los dos muy cansados, me puso un reportaje que se ha hecho sobre cómo el Barça llegó a ganar todo lo que ganó en 3 años. Entonces era un reportaje espectacular, de estas cosas que se hacen hoy en día, que son pura emoción de fútbol. Mi marido y yo terminamos de verlo y estábamos pletóricos, llamábamos a la gente para decirle que les queríamos, o sea, por cómo habíamos visto el programa. Es decir, bueno, el fútbol es un estado de ánimo, ¿eh? Es que los que somos futboleros, el fútbol te puede cambiar la percepción de tu trabajo varias semanas. Pero yo esto lo descubrí cuando estaba en la carrera y que ganó España el Mundial con el gol de Iniesta contra Holanda, y había 2 personas en el departamento que yo estaba en ese momento trabajando, que eran 2 de los jefes que se llevaban fatal, solo les unía el fútbol. Pues se llevaban fatal, todo el día uno hablaba mal del otro y tal, y el día que ganó por la mañana, uno al otro le había traído un regalo. Entonces yo dije, es que el fútbol cambia a las personas. Bueno, pues el estado de ánimo cambia nuestra interpretación de la realidad. ¿De qué depende el estado de ánimo? Lo primero es del sueño. Es decir, una persona que no duerme tiene alterado el estado de ánimo y tiene todo alterado. Por eso yo en consulta lo primero que pregunto es cómo duermes. Porque una persona que no duerme bien tiene toda su vida alterada. Aparte de que su organismo está segregando de forma inadecuada las cosas. Y esto es importante para nosotros, para los jóvenes de hoy en día, que duermen muy poco. Y hoy en día estamos viendo fallos muy severos de memoria, fallos muy severos en la eficacia y eficiencia de los jóvenes debido a los problemas de sueño. Por eso yo insisto mucho, a veces doy sesiones sobre el sueño, de que hay que volver a buenos hábitos para que nuestro cerebro y nuestro organismo funcionen bien. Segundo son las drogas. Y cuando digo drogas me refiero incluso al alcohol. El otro día me decía un amigo mío, me decía, oye María, he hecho una promesa y he estado 15 días sin beber alcohol. Qué aburrida es la gente, ¿no? Y dice, ¿tú crees que soy alcohólico? Y digo, no, hombre, no, pero te gusta mucho el alcohol. No pasa nada, ¿no? Pero es verdad que el alcohol, por ejemplo, ya no entro en marihuana, etc., que son disruptores brutales del estado de ánimo. Por ejemplo, el alcohol, hoy tenemos un problema muy severo con los jóvenes de hoy en día y con la marihuana, les altera toda la percepción de la realidad porque actúan esas drogas en las zonas del cerebro que nos permiten ser gente creativa, que nos permiten ser gente con las ideas claras. Es que lo impide porque va a la zona donde uno deja de ver las cosas como son. Bueno, de hecho, esa famosa corteza prefrontal, que va directamente el alcohol ahí, por eso se dice que los borrachos no mienten, porque la zona de cuando uno consigue decir una mentira sale de la corteza prefrontal. Entonces, cuando uno tiene alcohol, esa zona se llena de alcohol y entonces es absolutamente imposible decir una mentira. Por eso se dice que los borrachos no mienten. Pero es muy importante que sepamos que el alcohol está alterando, y en el cerebro de los jóvenes, vosotros que tenéis tantos niños y jóvenes, está alterando mucho el desarrollo posterior de estos niños. Y lo estamos viendo. Estamos viendo las consecuencias que está teniendo el tema de la marihuana. Lo estamos llamando los psiquiatras el síndrome amotivacional. Es decir, no son depresiones, son niños que no hay manera de arrancarles nada. Y entonces se ha tratado esto con medicación, con antidepresivos, con estimuladores del cerebro. No hay forma, porque su cerebro se ha apagado. Es decir, la zona del cerebro que nos permite ilusionarnos, que es la zona del sistema límbico y que está regulado por la dopamina, esa zona está completamente anulada por la marihuana. Y entonces estamos viendo, lo estoy viendo constantemente en consulta, que no puedes arrancarle a los chicos nada. Están como apáticos, pero ellos tampoco lo consideran tristeza. Por eso su interpretación de la vida, que todo da igual, ¿no? Luego las circunstancias, lógicamente, si tenemos cosas terribles que nos estén pasando, pues el estado de ánimo, entonces es simple y lógica. La personalidad. Hay gente que tiene trastornos de personalidad o rasgos de personalidad límite. Seguro que algún alumno, trastorno límite de personalidad, que son impulsivos, que dicen todo lo que se les pasa por la cabeza, que a veces tienden a hacerse cortes en las manos para aliviar ese dolor y ese sufrimiento. Gente que tiene timidez exagerada. La bioquímica, problemas temas de hormonas, tiroides, síndrome tras el parto, temas de menopausia, tema en las niñas pues, de la menstruación,
Todo esto altera profundamente, y hoy en día se sabe que la serotonina, que es la hormona principal del estado de ánimo, está muy relacionada con los estrógenos en la mujer. Y luego hay un tema que es fundamental, que para mí es el más importante, que es la actitud. Es decir, yo decido cómo quiero que esto me afecte. Yo tomo la decisión, porque al final la actitud es una decisión. La diferencia entre mi mejor y mi peor versión depende de la actitud que yo tenga ante la vida. Nosotros podemos ir por la vida con cara de amargados, y no nos olvidemos que los amargados van juntos, siempre se les ve de dos en dos, no van solos, gente, y encima todo el mundo, yo suelo decir que la gente tiene la cara que se merece. O sea, uno mira y dice, es que no me extraña que tenga esa cara. Y uno cuando observa, pero tenemos que observar más, lo descubrimos. Y luego hay una tercera cosa que es lo último que quiero que os acordéis importante de hoy, que no quiero que os acordéis del nombre, pero sí de que existe. Se llama Sistema Reticular Activador Ascendente. Es terrible el nombre, una cosa es brutalmente chulo este sistema, y es, si una mujer está embarazada y va por la calle, y anda una embarazada, otra embarazada, otra embarazada, hay un boom de natalidad en mi barrio, qué curioso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro recibe constantemente varios millones de bits de información en los sentidos, pero solo se queda con aquello que le interesa a su corazón, a su alma, a sus intereses, a sus ilusiones. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. Cuando uno quiere algo, la mente se lo muestra. No sabemos cómo, porque hay una parte que es el subconsciente y yo recibo tantísima información que me voy quedando con lo que más me puede interesar. Os voy a contar un ejemplo que me sucedió hace unos años que se entiende muy bien. Yo estaba estudiando en Pamplona, en la universidad, y de repente un día, por razones un poco curiosas, me surge la posibilidad de irme a las Naciones Unidas a colaborar en un proyecto donde se daban 10 premios a 10 mujeres que hubieran fomentado los objetivos del milenio. Y entonces buscaban a alguna persona joven que hablara inglés, que ayudara en ese evento. Y entonces, bueno, pues conocía yo a la persona que lo organizaba y eso sería para otra historia, y entonces caí yo en ese plan. Y entonces, pues tenía que ir, yo estaba en quinto de medicina, se lo conté a mi tutor de la universidad, y un día me llama mi tutor y me dice, oye Marian, el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, actualmente el rector, me dice, quiere hablar contigo, ya que te vas a las Naciones Unidas, que te quiere pedir algo. Yo no le conocía. Yo era alumna de quinto de medicina y me fui a verle, si alguien ha estado en Pamplona, pues en la cafetería del edificio central, y entonces me dijo, Marian, me gustaría que si ves a Kofi Annan, entonces secretario general de las Naciones Unidas, le digas que son los 50 años de la Universidad de Navarra y que, bueno, que te gustaría que le podemos invitar a que venga y tal, y hablarle de la universidad. Dije, bueno, pues si veo a Kofi Annan se lo digo. Entonces yo, que todavía no me había pasado lo de Somalimán, todavía no había pasado, pero me metí en internet y busqué, pues por si me lo encontraba, para tener un tema de conversación y no solo hablar, pues, de los países, ¿no? Y entonces me busqué en internet su vida personal, pero no sé con qué me quedé. O sea, yo lo único que sé es que miré cosas, estuve viendo cosas y tal. Y entonces me voy a las Naciones Unidas, estoy en el evento y los 10 premios eran Angelina Jolie, Kerry Kennedy, Hillary Clinton, Rania de Jordania, Shakira, o sea, es decir, era potente el asunto. Lo presentaba Bono, el cantante de U2, pero Kofi Annan no estaba. Y entonces, en un momento dado del evento, me salgo, yo estaba de ayudante, me voy al baño y me encuentro, en el pasillo al lado del baño, a una señora de tez muy pálida, rubita, y entonces me pongo a hablar con ella. Yo, lo de hablar es algo que me gusta, y entonces ya me pongo a hablar y le digo, ¿vino usted al evento de las Naciones, de los premios? Sí. Entonces yo le cuento a esta señora que hay 10 premiadas, que los objetivos del milenio, que el tema de los microcréditos, que la sala estaba en la segunda puerta a la derecha. Se despide de mí muy agradable, muchas gracias, tal. Y luego en los eventos, en el evento, la vi de lejos, la saludé con la mano y ya nunca más. Y me fui al aeropuerto, al avión, y nunca había Kofi Annan. Y cuando estaba en el avión, iba en turista, la directora del programa iba en business. Me había pedido que hiciera un resumen de todo lo que había pasado y tal, y entonces fui a business, le di el papel. Cuando volvía por el pasillo, veo a la señora rubia del baño, sentada en business. Dios, o sea, tampoco... Entonces le digo, ¿se acuerda usted de mí? Mirándole, entonces coge la mano de la persona que tiene a su lado y le dice, esta chica es la que me explicó cómo funcionan las Naciones Unidas. Era la mujer de Kofi Annan. Yo sabía que era blanca. Y entonces le digo, Mr. Kofi Annan, mi nombre es Marian Rojas, estoy en la Universidad de Navarra, son los 50 años y está usted invitado. Y entonces estuvimos hablando en el avión y yo pensé, no es posible, no es verdad, esto no me ha pasado. Entonces yo llegué y ahí empieza toda mi teoría de la suerte. Claro, yo cuando busco su biografía,
Yo no me acordaba, porque el sistema reticular es inconsciente, está ahí detrás. Yo voy con el sistema encendido por la vida, por eso me pasan siempre cosas. Yo lo he descubierto después de muchos años. A mí me agobia, a veces lo apago porque digo, ya no más, no quiero nada más. Pero al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas es porque no sabe lo que quiere que le pase y tiene este sistema apagado. Y es ese. Otro día me dice mi marido, hace unos meses, era nuestro aniversario de bodas, me recoge en casa y me dice, vámonos a cenar. Y en el coche me dice, estoy preocupado, Marian. Bueno, preocupado, tengo un tema de trabajo que quiero solucionar. He llamado varias veces a este abogado, que creo que es el que me lo solucionaría, pero siempre está liado, me contesta, luego no tiene tiempo y digo, bueno, a ver si nos lo encontramos. Y dice, ya empezamos con tus teorías. Pero ella me conoce y sabe que de vez en cuando funcionan. Y entonces me cuenta en el coche y entonces llegamos al restaurante, nos sentamos en el restaurante y en la mesa de al lado, y esto es real, estaba. Entonces, en ese momento, yo lo que dije fue, a ver cuánto tiempo tarda mi marido en verle. A ver si lo ve. ¡No lo vio! ¡No lo vio! Lo que quiero decir es que en el postre le dije, ¿has visto quién está en la mesa de al lado? Me dice, ¿cuándo ha llegado? Digo, lleva 2 horas. ¡Lleva 2 horas! Por eso, hoy en día, nos pueden pasar cosas. Nos cuento más porque tampoco tenemos tiempo, pero nos pueden pasar muchas cosas. No tenemos que activar nuestro sistema reticular activador ascendente. Llamémoslo el sistema S. La gente dice, tu sistema S, que no es mío, que está en la pituitaria, pero que nos ayuda.